Buenos días, tardes, noches o madrugadas. Mi nombre es Nimsia Surin González Romero y en este video para la materia de redes de computadoras voy a hablar como parte de la unidad 4 que es cableado estructurado sobre algunos de los medios de transmisión alámbricos e inalámbricos. Específicamente en este video se van a tomar en cuenta lo que es el cable de par trenzado UTP, la fibra óptica, las microondas y las señales de radio. De ellos se van a mencionar sus características, ya sean técnicas, físicas, y se van a realizar las comparativas que sean posibles de entre todos los medios a mostrar. Y bueno, para comenzar con el desarrollo de este video, nos encontramos primero con el medio de transmisión alámbrico UTP, de los cuales se va a evaluar la categoría 5, 5E, 6 y 7. Pero antes de pasar directamente a este tema, a este medio, se va a hacer mención de lo que es el cable de par trenzado. Entonces, el cable de par trenzado consiste en dos conductores eléctricos aislados pero entrelazados entre sí de forma helicoidal, así más o menos como las cadenas de ADN. Helicoidal quiere decir que están en forma de hélice, como se puede ver aquí, se puede decir como tipo enrollados. Ahora, del cable de par trenzado existen tipos. ¿Y estos tipos en qué se basan? Ok, para empezar, la configuración básica de un cable de par trenzado es dos conductores con trenzado helicoidal. Es decir, que no importa cuántos pares pueda yo tener aquí, pero siempre va a haber dos hebritas que están unidas a través de un trenzado helicoidal. Entonces, los tipos de par trenzado que se pueden encontrar tienen que ver con la forma de aislamiento que se implementa. En este caso se va a hablar de lo que es UTP, pero también existen otros como FTP, STP y sus derivados, como se puede ver en la imagen. Al hablar entonces del tipo de aislamiento nos referimos al blindaje que estos manejan. En el caso de STP, que es el que se puede ver aquí, este significa par trenzado apantallado. Y quiere decir que cada uno de estos pares que se pueden ver aquí va recubierto por una malla conductora, que es la que le hace frente a las interferencias y los ruidos eléctricos. Una característica de este es que su impedancia es de 150 ohms, a diferencia del tipo que vamos a ver más adelante. En el caso del FTP, el FTP quiere decir que es un par trenzado con pantalla global y a diferencia del STP, aquí no va a blindar lo que es cada uno de los pares, sino todos en conjunto, tal y como se puede ver. Ahora, cada uno de estos cables consiste de 4 pares trenzados, pero no siempre es así, puede haber de 2, de 25 o de más pares. Entonces para eso es que se maneja un código de color de 25 pares, tal y como se puede ver aquí. Este lo que permite es identificar cada uno de los conductores de las hebritas que pudimos ver de manera individual en el cableado de par trenzado. Este consiste de 5 colores primarios y 5 colores secundarios, y todos estos se generan de la combinación de estos dos grupos. El primer grupo de colores primarios es cada una de las filas que se pueden ver aquí: el blanco, el rojo, el negro, el amarillo y el violeta. Y del segundo grupo son cada una de las columnas, que es el azul, el anaranjado, el verde, el marrón o café y el gris. Estos primeros 4 colores son los que se aprecian generalmente en los cables de par trenzado de 4 pares, como se puede apreciar en esta imagen. Otra mención importante a realizar es sobre las normas EIA, TIA 568A y 568B, que tienen que ver con el conector JR45 y la forma en la que los pines son introducidos a él. Como se muestra en la figura, la variación entre el estándar 568A y 568B tiene que ver con lo que es el pin 1, 2, 3 y 6. Que también es conocido en pares lo que es blanco, naranja y naranja como par 2 y blanco, verde o verde, y verde como par 3. Esto tiene conexión directa con lo que es el cable recto y el cable cruzado.
El cable recto, que es para dispositivos de diferentes capas, consiste en que en ambos extremos del cable va a haber un estándar, ya sea 568B o 568A. Cabe aclarar que este 568B es el que actualmente el más utilizado y que ha ido desplazando poco a poco al 568A. Y el cable cruzado tiene que ver con los dispositivos que se encuentran en la misma capa dentro de lo que es el modelo OSI. Este consiste en que de un extremo del cable va a haber un 568A y del otro extremo va a haber un 568B. Pasando entonces ahora sí al tema que es el cable de par trenzado UTP. Este es un tipo de cable que, como su nombre en inglés indica, un Shielded Twisted Pair, que quiere decir que es un cable de par trenzado sin blindaje. O sea que entre cada uno de estos pares que se ven aquí no hay ningún medio que los separe o los aísle de las otras parejas. Y pues dentro de las características que se pueden mencionar sobre este cable en general es que debe tener 4 pares trenzados, es decir 8 conexiones eléctricas o pines, una impedancia de 100 ohms, conductores de cobre unifilar entre 22 AWG y A24 AWG. Este AWG es un conjunto de estándares que hacen referencia a la clasificación de los calibres, y pues también tiene que ver con el tipo de categoría que se va a utilizar para el cable, que se va a ver más adelante. De igual manera tiene que ser funda de PVC o LSZH Color Gris, y el máximo de longitud de cable recomendado es de acuerdo a los estándares de 100 metros. Aquí cabe mencionar que la velocidad y la tasa de transferencia, como se mencionaba, tiene que ver con la categoría y la calidad del cable que se va a utilizar. Entonces, pasando a lo que son las categorías, esta es un tipo de división o clasificación, se puede decir también, de los tipos de cables de acuerdo a la construcción que estos tienen. Y hay de la 1 a la 10, pero como se puede leer ahí, para este video se va a estudiar lo que es nada más la 5, la 5E, la 6 y la 7. Comenzando ahora a hablar de la categoría más antigua a la más moderna. La categoría 5 se utiliza más en redes Fast Ethernet, que van hasta los 100 MB por segundo y están diseñadas para transmitir frecuencias de hasta 100 MHz. De ahí sigue la categoría 5E, que soporta velocidades Gigabit Ethernet de 1000 MB por segundo y está diseñada para transmitir frecuencias de 100 MHz, pero los puede superar. La categoría 6 por su lado es usada en redes Gigabit Ethernet de 1000 MB por segundo también, como la 5E, pero estas han sido diseñadas para transmitir frecuencias de hasta 250 MHz. Y por último, la categoría 7 es el estándar que fue creado para permitir lo que son 10 Gigabit Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre, y además pueden funcionar en frecuencias de hasta 600 MHz. Ahora bien, quien se encarga de la normalización de estas categorías es la organización TIA-EIA, que es la Alianza de Industrias Electrónicas y la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones. Estas categorías toman como base lo que es cada uno de los componentes del cable, pero cuando ya se está hablando de todos estos componentes unificados, ya de lo que es el cable como tal, entra en juego una equivalencia que es la ISO IS 11801, que especifica el sistema de cableado, y a cada una de estas categorías le corresponde un tipo de clase, porque en este estándar ISO se maneja lo que es las clases, y entonces para la categoría 5 se corresponde lo que es la clase D, que es hasta 100 MHz, como se puede ver aquí. La categoría 5E de igual manera. La categoría 6 corresponde a los 250 MHz, que es a la clase E. Y por último, la categoría 7, que puede transmitir a una frecuencia hasta de 600 MHz y por ende corresponde a la clase F. De este cable se puede decir que, si bien hay situaciones en las que es ahora sí que el recomendado, como es en los hogares y las oficinas,
También hay situaciones en las que es preferible utilizar al menos los tipos de cable de par trenzado blindados. Pasando entonces a lo que es ahora el medio de transmisión alámbrico, se va a mencionar lo que es la fibra óptica, y dentro de esta se pueden encontrar dos tipos, que es la monomodo y la multimodo. Hablando entonces sobre la fibra óptica, esta es, se puede decir que un hilo muy fino, muy delgado, aproximadamente de 0,1 milímetros como una de sus características, que está hecho de vidrio o de algún material plástico transparente y que utiliza la luz para la transmisión de datos. Sobre el funcionamiento de esta fibra óptica se puede decir que es sencillo, ya que lo único que hace es proporcionar un medio para el control y la transmisión de una fuente de luz de un punto al otro, como se puede apreciar en este GIF. Sin embargo, al usar codificadores y decodificadores, se puede enviar a través de ellos datos, videos y cualquier tipo de información digital. Estas fibras ópticas, como se puede ver en esta imagen, tienen un núcleo central, que es por donde se traslada la luz, y está rodeado de un revestimiento con bajo índice de refracción, lo que mantiene la luz dentro del conducto. En esta parte, al hablar de la reflexión, se está hablando del cambio de la dirección y la velocidad de una onda electromagnética, que en este caso es la luz al pasar de un medio a otro. Y por último, en términos generales, se habla de lo que es la cubierta, que como la fibra óptica viene siendo un medio demasiado frágil para cuando es manipulado, durante su proceso de fabricación se implementa lo que es otro revestimiento, pero de plástico, para aumentar la resistencia mecánica de la fibra. Esta poco a poco ha cobrado mayor importancia en el día a día, y esto es porque permite una mayor capacidad en ancho de banda o velocidad de datos también, que es mucho mayor a los cables tradicionales como lo era antes el coaxial, o en este caso el cable de par trenzado que se mencionó anteriormente. De igual manera, pues es muy notorio que consume lo que es un menor tamaño y un menor peso. Esta lo que hace es que logra mayores distancias, pero con menor atenuación en la señal que cuando se utilizaba el cobre, lo que se traduce en menos repetidores en distancias largas, que es lo que más necesitaba el cable UTP. Ahora, al hablar de fibra óptica se pueden mencionar dos tipos, la monomodo y la multimodo. En el caso de la monomodo, debido a que el diámetro, como se puede ver aquí, es más chico, solo puede propagarse un modo de luz a la vez, es decir que dispone de una sola longitud de onda de luz en el núcleo de fibra, lo que significa que no hay interferencias ni solapamientos entre las distancias longitudinales de onda de luz que pudieran distorsionar sus datos a grandes distancias, como ocurre con lo que es el cable multimodo. Y hablando de lo que es el multimodo, este se caracteriza por la disposición que tiene de un núcleo de mayor diámetro, así como se puede ver, que permite el paso de múltiples modos de luz, lo que significa que se pueden transmitir más tipos de datos. Y pues de entre estas dos, las principales diferencias tienen que ver con la longitud de onda y el ancho de banda. En cuanto a la distancia, o se puede decir longitud de onda, la fibra multimodo ofrece una distancia máxima que es mucho más corta que la de la fibra monomodo, lo cual la convierte en la opción para aplicaciones locales. Por el contrario, la fibra monomodo puede llegar a cubrir distancias de 40 kilómetros o más sin dañar la señal, siendo entonces ideal para aplicaciones de larga distancia. Y con respecto al segundo punto, que era el ancho de banda, en resumidas cuentas se puede decir que el de la monomodo viene siendo mayor al de la multimodo. En sí, la fibra monomodo viene siendo ideal para enlaces de redes con gran ancho de banda y largas distancias distribuidas en áreas extensas. Lo que es la fibra multimodo es perfecta para aplicaciones de corta distancia y menor ancho de banda, como son la transmisión de voz y de datos. Después de todo lo mencionado, se puede ver entonces o notar por qué es que la fibra óptica ha tomado más importancia en la actualidad, y es que a comparación del cable de par trenzado, tanto en la transmisión de señal como en la afectación que tiene el campo magnético,
en lo que es el rechazo del ruido, en la banda ancha, en todos esos puntos, en la seguridad, en la velocidad de transmisión, viene siendo más ventajoso que el cable de par trenzado. Pero pues las ventajas con respecto al cable de par trenzado es que pues el precio es mucho menor comparado a lo que cuesta lo que es la fibra óptica, y en cuanto a la instalación e implementación pues realmente es mucho más simple y fácil de instalar que lo que es la fibra óptica. Se llega ahora a los medios de transmisión inalámbricos, donde se van a evaluar las microondas y las señales de radio. Entonces, comenzando por lo que son las microondas, estas en sí se definen como una onda de corta longitud y se divide en terrestres y satelitales. Como se puede observar en la tabla, su ancho de banda varía entre generalmente 300 MHz y 30 GHz, con una longitud de onda de entre 10 milímetros a 1 metro, independientemente del rango que dictaminan estos estándares. Estas microondas suelen usarse como enlace entre una empresa y un punto que funcione como centro de conmutación del operador o como enlace entre redes LAN. Para la comunicación entre ellas se deben usar antenas parabólicas como las que se ven en esta imagen, que deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas. De hecho, entre mayor sea la altura, mayor va a ser el alcance que van a tener. Pero dentro de los problemas que presentan está que se dan pérdidas de datos por atenuación e interferencias, y de hecho son más sensibles a las malas condiciones atmosféricas. Y de hecho, a pesar de esto, el uso principal de los sistemas de microondas terrestres son los servicios de telecomunicación de larga distancia, como alternativa al cable coaxial y a las fibras ópticas, porque a estas, de acuerdo a una distancia dada, no requieren tantos repetidores o amplificadores como por ejemplo el cable coaxial, pero sí necesita que las antenas estén perfectamente alineadas para no sufrir de este problema. Ahora, con respecto al uso más frecuente o común, tiene que ver con la transmisión de televisión y voz. Al inicio se había mencionado que estas se dividen en terrestres y satelitales. Entonces, las satelitales, a diferencia de las terrestres, lo que hacen básicamente es retransmitir información, ya que estas se usan como enlace entre dos o más receptores terrestres, denominados estaciones bases. El satélite funciona como un espejo sobre el cual una señal rebota, y pues la principal función es precisamente amplificar la señal, corregirla y retransmitirla a una o más antenas ubicadas en la Tierra. Pasando ahora a lo que son las señales de radio o radiocomunicación, se puede decir que estas se realizan a través de ondas de radio u ondas hertzianas, lo que a su vez está caracterizado por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través del espectro radioeléctrico, cuyas propiedades son diversas dependiendo de sus bandas de frecuencia, y de hecho en cada una de ellas el comportamiento de las ondas es diferente. Cabe aclarar que aunque se emplea la palabra radio para radiocomunicación, de hecho las transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidas en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. Con respecto a lo de la transmisión y recepción, en sí de hecho el emisor tiene como función producir una onda portadora modulada, cuyas características son modificadas en función de las señales a transmitir, como pueden ser audio o video. Y el receptor es quien capta la onda y la demodula para hacer llegar al espectador auditor tan solo la señal transmitida. De los medios de transmisión inalámbricos vistos, que son microondas y señales de radio, se puede decir que las diferencias más notorias es que mientras las microondas son unidireccionales y son más sensibles a la atenuación producida por la lluvia, las señales de radio, o también dicho de otra manera, las ondas de radio, son omnidireccionales y al poder reflejarse en el mar u otros objetos pueden aparecer múltiples señales hermanas. Es decir que en vez de perder potencia, en vez de sufrir pérdida de potencia, por el contrario se propaga. Llegado a este punto, como parte del cableado estructurado es importante conocer el equipo, infraestructura
y las herramientas que son necesarias al momento de realizar la instalación de una red Ethernet, tal y como el título lo menciona. Estas suelen tratarse con cables de par trenzados de cobre UTP-STP, como se ve anteriormente, para el estándar IEEE 802.3. Sin embargo, también pueden encontrarse o utilizarse cableados de fibra óptica o cable coaxial. Aquí, en este tema nuevamente entra en juego el estándar EIA TIA 568, con el propósito de definir parámetros que permiten establecer el cableado de un edificio incluso antes de que nadie lo ocupe. Entonces, procediendo a ver en términos generales a los elementos que deben considerarse para la implementación de redes Ethernet, se tienen como primera parte al equipo, que dentro de ellos se pueden encontrar a lo que es el hub, switch, router, computadoras con NIC y modem. Recordando que el NIC hace alusión a los adaptadores de red o tarjetas de red. En pocas palabras, aquí se categorizaron todos estos dispositivos o hosts que hacen uso de la red, ya sea para enviar o recibir datos o igual para la segmentación de la misma. Vistos ya los equipos, se procede ahora con lo que es la categoría de las herramientas, los medios a través de los cuales dichos equipos van a poder conectarse con la infraestructura para poder utilizar esta instalación de red Ethernet que se vaya a realizar. Entonces, dentro de esta se puede encontrar lo que es la crimpadora, la ponchadora de impacto, el tester, el generador de tonos y las herramientas comunes que, si bien no son específicas del área de redes, sí que son necesarias para actividades que en la instalación deban hacerse. Ahora bien, la crimpadora es la pinza que se utiliza para colocar el plug o el conector RJ45 en el cable UTP. En esta se puede ver que en la parte de aquí, en la parte baja, tiene una navaja que sirve para cortar el cable y una muesca que es para pelar el cable. En esta parte de acá es donde se puede encontrar la sección para meter el conector y unirlo o armarlo junto al cable. La ponchadora de impacto es la que se utiliza para colocar el cable UTP en el conector hembra del RJ45 o el jack. A esta herramienta se le coloca una punta metálica como la que se ve aquí, que al hacer presión lo que hace es que inserta el cable en el conector, y se puede utilizar también otra punta que es para cortar el cable o para quitarlo de dicho conector. En el caso del tester, lo que hace es verificar la continuidad de un cable UTP que se haya armado y detectar si se realizó algún cruzamiento, es decir, que si al armar el cable se intercambió la posición de algún par de alambres. Para lo que es el generador de tonos, lo que se hace es que a través de esta pieza se induce en cualquier cable una señal de sonido, y con esta otra parte de acá, al ponerla sobre un cable, se puede identificar o localizar ahora sí que lo que se esté buscando para no tener que seguirlo manualmente. Y pues las herramientas comunes que brindan ya funciones muy conocidas, como lo es poder medir el tamaño de los cables, el exacto tal vez para cortar y armar, y entre otras funciones más. Como última parte se menciona lo que es la infraestructura, que para este caso se tomó como el conjunto de elementos o medios considerados como necesarios para poder realizar la actividad, que en este caso es la instalación de la red Ethernet. Todos ellos se pueden considerar como base para lo que es la correcta instalación de la red Ethernet. Comenzando entonces por lo que son las canaletas, que viene siendo el material por donde van a pasar los cables para evitar que se maltraten, para mantenerlos en mejores condiciones, evitando que se pisen, que se rompan, que los deteriore el sol, entre otras cosas más. De ahí sigue lo que es el cable, que son los medios, como ya se vio, a través de los cuales viajan la información, los datos o las señales de un medio a otro.
y así pueden encontrarse muchos más materiales que permiten cumplir con lo que es la infraestructura para el cableado estructurado, como las rosetas, la bandeja, el gabinete, el rack, los pasahilos, que al final de cuentas permiten lo que es el tendido de cables en el interior de un edificio, con el propósito de implantar en un futuro lo que es una red de área local, que viene siendo Ethernet.